Bueno, antes de comenzar, les comunico que mañana vamos a tener nuestra clase como veníamos teniendo habitualmente, ¿eh? La semana pasada hubo digamos, un problemita con el tema del Zoom, una confusión, pero mañana ya me confirmaron, ya tengo inclusive la identificación y demás. Recuerden, mañana a las 7 de la tarde, a las 19. Bueno, vamos a continuar viendo un poco la imagenología del tórax, pero ahora vamos a salir de lo que es el aparato respiratorio y nos vamos a meter en ese espacio central muy importante donde vamos a encontrar una gran cantidad de elementos anatómicos funcionalmente de mucha relevancia para el ser humano, que es el mediastino. Después de ver esta parte que vamos a ver hoy y mañana, vamos a tomar la imagenología del mediastino como un espacio anatómico y ya vamos a ver cómo lo vamos a encarar. Hoy y mañana nos vamos a dedicar a observar o a conocer de qué manera los distintos métodos de estudios de diagnóstico por imágenes van a tener abordaje al corazón y a los grandes vasos, es decir, a la silueta cardiovascular. Yo les diría el ocupante más relevante en ese espacio del mediastino, pero no es el único, como ustedes lo saben perfectamente. Cuando nosotros analizamos estas estructuras en el mediastino, fíjense que acá en el título el término radiología es abarcativo, es incluyente. Yo de ninguna manera estoy con este título diciendo que solamente lo radiológico o la radiografía es la que a mí me va a aportar información. Fíjense, por ejemplo, acá yo les presento los diferentes métodos imagenológicos que van a ser utilizados para el aparato cardiovascular. En primer lugar, vamos a ir haciendo un algoritmo diagnóstico. Vamos a ver cómo nos manejamos con la radiografía. La radiografía simple, radiografía de tórax de frente o, llegado el caso, el par radiográfico, frente y perfil de tórax, estudio con el que vamos a comenzar nuestra secuencia diagnóstica, estudio de fácil realización, siempre y cuando, dijimos, esté correctamente realizado desde el punto de vista técnico, y a partir del cual podemos ir arrancando con los otros métodos cuando la ocasión sea pertinente. Recuerden, como en todo algoritmo, lo que yo quiero que quede claro es que no todos estos estudios que yo les voy presentando acá vamos a realizar en todos los pacientes. Depende de cada clínica en particular, de cada situación en particular. Vamos a tener a la radiografía o la radiología, digamos, si ustedes quieren. Vamos a tener estudios ecográficos. Fíjense que es algo un poco nuevo para el tórax. Nosotros, cuando hablábamos de aparato respiratorio, en ocasiones excepcionales hablamos de la ecografía. Prácticamente nos manejábamos con radiografía, nos manejábamos con tomografía computada, que también la vamos a ver un poquito más adelante, la parte de tomografía computada. Pero la ecografía a nivel cardiovascular sí tiene una injerencia significativa. Ya sea hablar de una ecocardiografía, fíjense que si yo digo ecocardiografía, estoy diciendo la imagen ecográfica del corazón, ecocardiografía. O esto otro que yo les menciono acá, la ecografía Doppler color o ecodoppler, como se dice también, más sencillamente, que va a ser el estudio ecográfico, sí, también, pero enfocado a los grandes vasos o a los vasos en general, ya sean vasos arteriales o venosos. Vamos a hablar de ecodoppler arterial o de ecodoppler venoso. ¿Por qué a nivel de la parte respiratoria del tórax no tiene demasiada injerencia en la ecografía? Y porque si nosotros recordamos, cuando habíamos comentado al principio, el método ecográfico se va a basar en la reflexión y en la utilización de los ultrasonidos. Y los ultrasonidos no tienen un buen viaje, una buena propagación a través del aire. Sí tienen una muy buena señal cuando hay líquido de por medio. Esa ventana líquida, esa ventana acústica a través del cual
de las cuales los ultrasonidos van a ir y van a volver en forma de eco. En pulmón, fíjense que vamos a encontrar mayoritariamente y en condiciones normales aire. Entonces no tiene mucha cabida la ecografía. Pero habían excepciones, acuérdense cuando queríamos diagnosticar pequeños derrames pleurales, si apoyábamos el transductor sobre la pared torácica del paciente, que tenía un derrame leve, líquido, íbamos a tener una buena señal ecoica o ecogénica o ecográfica, como ustedes quieran llamarla. Pero piensen que si trabajamos ecográficamente sobre el corazón o sobre los vasos, el contenido mayoritario o exclusivo, digamos, de estas estructuras es sangre. Y la sangre es líquida. Entonces vamos a tener un buen intercambio, digamos, con los ultrasonidos. Podemos realizar estudios de tomografía computada, también, por supuesto, con y sin contraste. Podemos realizar angiografías. ¿Qué es la angiografía? Es el estudio o la imagen de los vasos sanguíneos utilizando un medio de contraste iodado de administración endovenosa. Según sean estudios de los vasos arteriales, hablaremos de arteriografías. Si hablamos de los vasos venosos, hablaremos de flebografía o de venografía. También se utilizan. Y también, en algunas situaciones, estudios de resonancia nuclear magnética. Cuando nosotros empezamos a ver esta batería de estudios, recordemos primero cuál va a ser el objeto de nuestro estudio, el corazón y los grandes vasos, habíamos dicho. Para ubicarnos en el tema, digamos, ustedes saben, esto lo conocen perfectamente, que el corazón es un órgano muscular hueco que va a actuar como una bomba aspirante e impelente. Aspirante en cuanto a la diástole, va a tomar la sangre; impelente en cuanto a la sístole, va a eyectar, va a arrojar la sangre al torrente circulatorio. Tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. El corazón va a estar situado anatómicamente en el mediastino anterior e inferior. Cuando veamos específicamente mediastino, vamos a volver a ver esto. Y se va a relacionar anatómicamente hablando, como nos dice acá, hacia los lados con ambos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Hacia arriba va a seguir la continuación de los grandes vasos, que también lo vamos a llamar pedículo vascular. Hacia abajo tendrá relación con el diafragma. Recuerden que el corazón se apoya, se acuesta un poco, descansa sobre el diafragma. Hacia adelante con el plastrón externo-costal, pared torácica anterior, y hacia atrás con la pared torácica posterior, la columna vertebral en su sector dorsal, el esófago, los grandes vasos, etcétera, etcétera, como para ir ubicándonos anatómicamente dónde vamos a trabajar, digamos. ¿Qué nos aporta la radiografía? Esa radiografía de tórax de frente o el par de frente y perfil, que ya la conocemos, ya la nombramos y trabajamos con ella en reiteradas oportunidades. Fíjense que este estudio me va a utilizar el contraste natural, perdón, un segundito que se me metió esto.
Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces decíamos, vamos a utilizar el contraste que naturalmente ofrece el corazón con los pulmones. Acá no hablamos de contraste como medio de contraste, ¿eh? Hablamos de contraste como diferencia de densidades normales, naturales, entre la radiolucidez de ambos pulmones, normales, con aire en su interior, y la imagen cardiovascular, que ustedes saben tiene densidad agua. Entonces vamos a encontrar un buen contraste. Recuerden que cuando nosotros hablamos de buen contraste, hablamos de buena diferencia entre blancos y negros, como habíamos comentado. Nos permite ver la forma, el tamaño de los componentes de la silueta cardíaca, aunque tenemos que saber que es una imagen bastante básica, bastante austera, digamos, del corazón. No vamos a ver mucho detalle funcional ni nada por el estilo. Es como para ubicarnos, nada más. Sabiendo que nos vamos a manejar con una teleradiografía, como ya lo habíamos dicho, con las condiciones necesarias para que el resultado que nosotros obtengamos después de analizar una radiografía de tórax sea creíble, es decir, sea compatible con lo real. Fíjense que esa radiografía, como acá nos dice, va a tener que ser una teleradiografía, es decir, tomada a la distancia necesaria, eso ya lo conocemos, aproximadamente 2 metros, un poquito más, un poquito menos, tomemos 2 metros como cifra redonda, para evitar el efecto de magnificación, ya lo habíamos comentado desde el principio, de la silueta cardíaca. Lo que yo voy a buscar, y ya vamos a ver ahora de qué manera lo hacemos, es con una radiografía de tórax simple, básica, ver si ese corazón está dentro de los tamaños normales o si se ha excedido, si está aumentado de tamaño, lo cual es patológico, por supuesto. Se practica en 2 posiciones, de frente, acá tienen la imagen, de frente que es postero-anterior porque el rayo que va a salir de este equipo, de este tubo de rayos, lo va a penetrar a este paciente por detrás y la información va a salir por delante para impactar, para llegar a impresionar a la película que está dentro de este chasis. Y cuando hablamos de la radiografía de perfil o lateral, vamos a hacer por convención un perfil izquierdo. ¿Qué quiere decir un perfil izquierdo? A este paciente lo vamos a poner de perfil apoyando su lado izquierdo contra el chasis. De esta manera, como nos dice acá, se van a obtener datos precisos acerca de la real dimensión de la silueta cardiovascular. ¿Qué más podemos decir? Esta radiografía va a constituir un documento de la historia clínica que permite efectuar comparaciones, dice, con otras previas y con eventuales posteriores. Esto es muy útil, muy práctico para el control evolutivo del paciente. Una vez más, deben estar nombradas, identificadas y fechadas. Porque entonces yo, si tengo una secuencia de radiografías, voy a saber cuál es la inicial cuando el paciente, y cuál es la que se puede hacer al finalizar el tratamiento, etc. Eso es muy importante para ir teniendo una apreciación que realmente sea útil. Y tenemos, fíjense, la radiografía de tórax de frente. En este caso, de una paciente de sexo femenino, fíjense las sombras, los contornos mamarios, lo cual nos está hablando del sexo de la paciente, y nos encontramos con esta imagen. Por ahora no le vamos a dar mucha dedicación a los pulmones, que ya lo hicimos. Fíjense la densidad normal, densidad aire, y vamos a detener desde la silueta cardiovascular, como lo tienen de ese lado. Fíjense que si yo observo y comparo el borde del lado derecho de la silueta cardiovascular con el borde del lado izquierdo de la misma, vamos a ver que no son iguales los dos bordes en cuanto a su diseño, a sus curvaturas, digamos, no son iguales. Vamos a analizar primero el lado derecho.
fíjense que el lado derecho tiene dos arcos, o dos sectores, o dos segmentos, como ustedes quieran, lo mismo es, que van a ser los siguientes. Uno inferior, fíjense acá les estoy marcando con el cursor, que es moderadamente curvo convexo, como ustedes lo ven acá, convexo hacia afuera, por supuesto, que también se llama arco cardíaco, porque va a estar dado, ahí tienen ya la aclaración puesta, la indicación, va a estar dado por la impronta de una de las 4 cavidades cardíacas, que va a ser la aurícula derecha. Pero aclaramos algo. Esto que yo les presento acá sucede en un corazón normal. Normal en el tamaño y normal en su ubicación, en que ese corazón no tuvo rotaciones ni giros que pueden producirse por una cardiomegalia, por ejemplo, un insuficiente cardíaco. De eso, acuérdense, hablábamos la semana pasada, el día viernes, la insuficiencia cardíaca, el edema, etc. Entonces, en condiciones normales, el borde derecho, cardiovascular, va a tener un arco inferior o cardíaco dado por la aurícula derecha. Acá, en este punto que les estoy marcando, se va a marcar o se va a ubicar lo que llamamos el ángulo básculo cardíaco, porque nos va a limitar este arco inferior que es cardíaco con este otro arco o sector que es vascular, porque esta otra parte, digamos, del contorno va a estar dado por la impronta de dos grandes vasos. Acá me marca uno de esos dos grandes vasos venoso que me va a recoger toda la sangre de la parte alta de nuestro cuerpo para llegar al corazón, por supuesto. Pero también en esta zona puede hacer su impronta la aorta torácica ascendente. Recuerden que la aorta va a salir de ventrículo izquierdo, pasa a la derecha, adelante, sube aorta torácica, y ahí se curva y se mete hacia atrás. Ya vamos a seguir enseguida. Esa curva, ese giro que hace el corazón y esa dirección hacia atrás me va a dar el callado aórtico antes de llegar ahí. Entonces, fíjense, este arco superior va por la presencia o la impronta de la vena cava superior más la aorta. Hablar, quiere preguntar, abra si quiere el micrófono, hable, o me ponen en el chat acá, lo mismo. ¿Tienen problemas con el audio? Porque están preguntando si se les está cortando el aire, el audio quiero decir, si fuera el aire estaría más peligroso. ¿No se escucha bien? Yo lo tengo como que, esperen un poquito a ver. Yo lo tengo como que está funcionando bien. Inclusive el video se ve bien. También lo tengo como que está funcionando. Bueno, repito entonces y vemos a ver si nos podemos entender. Me dice Jonathan, no se escucha. Ah, bueno, perfecto, ahora se escucha bien. Si no se escuchó a partir de la aparición de la aorta ascendente, bueno, les vuelvo a decir. Este arco entonces superior del lado derecho es un sector que tiene que ver con lo vascular, decíamos, porque va a estar dado por la impronta o la sumatoria, digamos, de dos vasos grandes e importantes. Uno va a ser el que nos marca acá, la vena cava superior, la que nos va a ir trayendo, va a ir recogiendo toda la sangre de la parte alta de nuestro cuerpo para llegar al corazón y cumplir con su ciclo circulatorio. Pero también acá va a hacer su impronta otro gran vaso que es la arteria aorta en su porción torácica ascendente, que va a salir del ventrículo izquierdo, pasa al lado derecho, sube bastante por delante, llega a su punto más alto que está marcado acá y dobla. Ya vamos a ver cómo sigue. Por eso acá pueden aparecer los dos, una mixtura de la vena cava superior más la aorta
torácica ascendente. Así se conforma el borde derecho de la silueta cardiovascular en una radiografía de tórax de frente en un paciente normal. Pasamos al otro lado, vamos a la izquierda. Del lado izquierdo vamos a contabilizar, fíjense, 3 arcos. Este lado derecho 2, el izquierdo 3. Vamos de arriba hacia abajo. Un arco superior, bastante pequeño, digamos, en su dimensión, pero bien marcado, se lo ve bien redondito, digamos, curvo, convexo hacia afuera, que va a estar dado por el callado aórtico. ¿Qué es el callado aórtico? Es la curvatura, la vuelta que pega la aorta desde ser ascendente, bastante anterior, se curva, se mete hacia atrás y pasa al otro lado, a la izquierda. Y a partir de ahí, si llegan a ver acá, se ve una discreta sombra, se convierte en aorta torácica descendente, hasta que llega al diafragma, atraviesa el diafragma y se continuará a nivel de la cavidad abdominal como aorta abdominal. Eso por anatomía ustedes lo conocen, hasta llegar al punto más bajo de la cavidad abdominopelviana, donde esta aorta abdominal se abre, se bifurca en 2 para dar las 2 arterias ilíacas primitivas, una para cada miembro inferior. Entonces, el arco más alto del borde izquierdo está dado siempre por el callado aórtico. Algunos por ahí lo mencionan también como botón aórtico. Bueno, vale, aunque la denominación anatómica correcta es callado aórtico, o curvatura de la aorta, como ustedes quieran. A continuación, vamos hacia abajo, un arco medio, que va a estar dado por la impronta del tracto de salida de la arteria pulmonar, lógicamente, del lado izquierdo. El tracto de salida o el tronco de salida de la arteria pulmonar del lado izquierdo. Y fíjense cómo lo vemos, acá les marco con el cursor, lo vemos como una imagen densa, bastante bien definida, que tiene una particularidad, este arco medio izquierdo, una particularidad en relación a todos los otros. Este arco tiene una versatilidad bastante interesante. ¿Qué quiero decir con versatilidad? Que va cambiando su forma, su presencia. ¿Por qué cambia? Y va a depender de la edad del paciente. Hablamos siempre de la normalidad. En un paciente niño, pediátrico o joven adolescente, este arco tiende a ser un poco más convexo. Hacia afuera hablamos siempre, un poco más convexo, como si fuera más prominente, más marcado. Avanza en edad nuestro paciente, joven todavía, adulto joven, y prácticamente este arco se rectifica. Aparece como un arco, algo así, como está acá. Algo más bien con una trayectoria recta. Y cuando el paciente avanza en edad y llega a la edad mayor, digamos, más añoso, más anciano, este arco medio se convierte en un arco cóncavo hacia afuera. Un arco cóncavo hacia afuera. Esa es la versatilidad que tiene. Fíjense una cuestión. Del lado izquierdo yo tengo este arco medio que va a estar dado por la arteria pulmonar del lado izquierdo. Pero fíjense que del lado derecho no tengo arco medio. Pero sin embargo ustedes dirán, no hay arco medio, pero acá también hay una arteria pulmonar del lado derecho. ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no marca? ¿Por qué no impronta? Por la disposición anatómica que tiene la derecha y que tiene la izquierda. ¿Por qué vemos mejor la arteria pulmonar del lado izquierdo en una radiografía de tórax de frente? Porque la disposición anatómica de esta arteria en el ilio pulmonar de este lado es cabalgar al bronquio principal del pulmón izquierdo. Lo cruza, pasa por arriba del bronquio, entonces se hace más evidente, se marca más. Es superior en relación al sitio de entrada con el bronquio. Sin embargo, del lado derecho, la arteria pulmonar no lo cabalga al bronquio, no lo pasa por arriba. Entran los dos juntos, uno al lado del otro. Entonces no tiene una prominencia como si la presenta en el lado izquierdo. Y finalmente, fíjense, un arco inferior
del lado izquierdo, que es el más marcado de todos los arcos, les diría yo, el más prominente, el más saliente, que va a estar dado por otra de las cavidades cardíacas, como habíamos dicho, que es el ventrículo izquierdo. Fíjense que ese ventrículo izquierdo es una cavidad cardíaca que tiene una función importante. Yo les diría, ustedes piensen, es la cavidad cardíaca más dinámica de todo el corazón. Piensen que va a estar en relación a la aorta. Entonces, de esa manera configuramos los dos lados, los dos bordes de la silueta cardiovascular en una radiografía de tórax de frente. Y un concepto más que quiero presentar. Fíjense que si hablamos de corazón o de cavidades cardíacas, acá estamos hablando de la impronta de dos cavidades. Abajo y a la derecha, la aurícula derecha, abajo y a la izquierda, el ventrículo izquierdo. Me estarían faltando ubicar dos cavidades. ¿Qué pasa con las otras dos? La otra aurícula, la izquierda, se va a proyectar hacia atrás, por lo tanto, en el frente no la voy a ver. Sí, por supuesto, piensen ustedes, la puedo marcar en una proyección de perfil, porque se va a ir hacia atrás la impronta de la aurícula izquierda. Y la otra cavidad, la cuarta que nos estaría faltando, es el ventrículo derecho, que acá no lo voy a ver separadamente, porque el ventrículo derecho me va a formar un poco el piso del corazón. Fíjense que algunos autores dicen que el ventrículo derecho es la almohada del corazón sobre la cual el corazón se acuesta sobre el diafragma. Pero también parte del ventrículo derecho me va a formar esta pared anterior. Entonces, en una radiografía, decíamos, de tórax de frente en un paciente normal, el ventrículo derecho no aparece individualizadamente como si lo hace el ventrículo izquierdo. De esta manera, fíjense, vamos a marcar los dos arcos, los dos bordes que habíamos hablado, dos arcos del lado derecho, tres arcos del lado izquierdo. Y fíjense que, aprovechando la misma imagen, podemos emitir este otro concepto. Un tercio del corazón se proyecta en el hemitórax derecho y 2/3 en el hemitórax izquierdo. Voy a la imagen otra vez para configurar esto. Fíjense, si yo trazo una línea sobre la línea media del tórax, columna, dorsal, el corazón del lado derecho avanza un tercio sobre la derecha. El corazón del lado izquierdo avanza 2/3 sobre la izquierda. De ahí esa creencia por ahí generalizada, que no es real, que decimos el corazón está a la izquierda. No, no, el corazón está en el medio, en el mediastino. Pero el área del ápex cardíaco, la punta del corazón, la región ventricular propiamente dicha, sí está, digamos, dirigida a la izquierda. Eso es lo que quisiera que quede también claro. Y en base a esto que estábamos hablando acá, quiero mostrarles y quiero que aprendamos esto que seguramente ya lo habrán visto, que es lo que se llama índice cardiotorácico. ¿Qué es el índice cardiotorácico? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué sirve? Fíjense que si es un índice, aunque parezca una redundancia, un índice sirve o se utiliza para indicar algo, para mostrar algo. Índice cardiotorácico, por lo tanto, es el índice que va a salir de una comparación entre el corazón, cardio, y el tórax, torácico, cardiotorácico. ¿Somos un poquito más completos en nuestro concepto? Muy bien. El índice cardiotorácico, o como lo van a encontrar abreviado ICT, indica el tamaño del corazón. Pero fíjense, no en números absolutos, no en una cifra con unidad, digamos, sino con un porcentaje, según la relación del diámetro transverso cardíaco con el diámetro transverso torácico. Es decir, la relación que existe entre el tamaño del corazón y el tamaño del tórax. Eso nos va a indicar el índice cardiotorácico. Y les comento algo. Procedimiento que lo van a tener que realizar
siempre en una radiografía de tórax de frente. Independientemente de cuál haya sido el motivo de consulta del paciente, tendríamos que acostumbrarnos a tomarlo, a evaluarlo siempre. ¿Cómo se hace? Ya lo vamos a ver enseguida. Fíjense que va a ser de suma utilidad, sobre todo cuando nuestra duda diagnóstica por ahí pase por la parte justamente cardíaca o cardiovascular. Sobre todo cuando queremos o cuando estamos sospechando y queremos confirmar o descartar una posible insuficiencia cardíaca en nuestro paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque el primer signo objetivo radiológico de una insuficiencia cardíaca, lo habíamos hablado la semana pasada, el primer signo será el agrandamiento del corazón. Lo que vamos a llamar también cardiomegalia. Esa parte de la palabra megalia viene de un término griego que es megalos, que quiere decir agrandado o grande. Hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo tomamos? ¿Queremos hacer las cosas bien como corresponden? Vamos a hacer esto que yo les marco acá. Fíjense, marcamos una línea media sobre la radiografía que lógicamente ustedes van a ver ahí, va a ubicarse sobre la línea media del tórax, es decir, sobre la columna dorsal. Esta línea, perdón, que aparece acá en rosado, la marcamos. A continuación, tomamos una regla centimetrada, una regla común, y vamos a medir la distancia que existe entre esa línea y el punto más saliente de la silueta cardíaca del lado derecho. O sea, lo vamos a proyectar sobre la aurícula derecha. Medimos con esa regla que decíamos que teníamos en centímetros y anotamos la cifra. Vamos a utilizar números nada más que a modo de ejemplo. Vamos a dibujar un índice, lo vamos a dibujar para obtener el resultado que queremos. Supongamos que esta medición me da 4 centímetros. Pueden ser 3, 4, 5, 6, depende. En este caso, en esta paciente nos va a dar 4 centímetros. Anotamos. ¿Qué hacemos a continuación? Con la misma regla centimetrada común, apoyamos sobre nuestra radiografía y medimos, tomamos la distancia que hay entre la línea central y el punto más saliente de nuestra silueta cardíaca, pero del lado izquierdo, sobre la región, por supuesto, del ventrículo izquierdo. Medimos en centímetros y, por ejemplo, a modo de ejemplo, esto nos da en esta paciente 8 centímetros. Pueden ser 7, pueden ser 8, 10, 12, dependiendo de cada caso en particular. Teníamos 4 centímetros acá, 8 centímetros acá, sumamos esas dos cifras. 4 centímetros más 8 centímetros me da como resultado 12 centímetros. Muy bien. Esa cifra, esos 12 centímetros, los ponemos arriba como numerador en una operación aritmética. ¿Qué hacemos a continuación? Con nuestra misma reglita común centimetrada, tomamos la medida que hay entre los dos puntos más salientes de la caja torácica, que lógicamente, ustedes piensen, van a estar ubicados sobre la base del tórax, más o menos a nivel de ambos senos costofrénicos laterales. Tomamos la medida y supongamos, a modo de ejemplo, que me da 24 centímetros. Esa cifra, 24 centímetros, la pongo como denominador en la operación que voy a realizar. Por lo tanto, me va a quedar 12 centímetros sobre 24 centímetros. Hago la operación. Primero simplifico las unidades. Centímetros, centímetros, se van. Porque esto es un índice y todo índice, ustedes lo saben, no tiene unidad. Un índice con litros, no, es un numerito solo, es un índice. Por lo tanto,
me va a quedar como operación a resolver 12 dividido 24. ¿Cuál es el resultado? Yo hago esa operación. Acá abajo, es decir, sería lo mismo decir 0. Vamos a repetir otra vez. Decíamos, esa cifra superior, 12 centímetros, lo dividimos por esta otra cifra que eran 24 centímetros. 12 dividido 24 me da como resultado 0,5 o lo que es lo mismo decir 0,50. ¿Estamos? Fíjense que el valor normal del índice cardiotorácico va a ser igual o inferior a 0,5. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el resultado es 0,5 o 0,50 es normal. Si el resultado es 0,48 es normal. Si el resultado es 0,44 es normal. Pero si el resultado supera 0,5 o 0,50, 0,55, 0,60, 0,80 o lo que fuera, eso es patológico. Eso a mí me va a indicar una cardiomegalia, un agrandamiento del corazón del paciente. Dicho de otra manera, ¿se está escuchando bien? Por favor, díganme si me entienden, si me escuchan. Perfecto, mejoró el audio, bueno, me alegro. Fíjense que dicho de otra manera, voy a decir lo siguiente. El corazón debe entrar 2 veces en el ancho torácico. Por ejemplo, dicho de otra manera, el corazón debe ocupar hasta la mitad del ancho torácico, para hablar de normalidad. Dicho de otra manera, el corazón debe ocupar un 50% del ancho torácico. Son todas diferentes maneras para expresar lo mismo. ¿Qué me tiene que quedar? Que el índice cardiotorácico normal será de 0,5 o menos, 0,50 o menos. Si supero esa cifra de 0,50, vamos a tener una cardiomegalia. A modo de ejemplo, miren por favor esta imagen que les pongo acá. Me dice cardiomegalia. Bueno, yo le diría que con este paciente, esta radiografía de este paciente de sexo masculino, un tórax de frente, etc., a simple vista, yo quizás no necesite tomar metodizadamente el índice cardiotorácico, porque yo veo, y si miro el tamaño de este corazón y miro el ancho de este tórax, y bueno, yo me voy a dar cuenta enseguida de que este corazón no me va a entrar 2 veces en este ancho torácico. Este corazón seguramente supera el 50% del ancho torácico. Es más de 0,50. Por lo tanto, el paciente tiene una cardiomegalia. Pero más allá de la impresión visual que ustedes tengan, por favor, tomen el índice cardiotorácico como corresponde. Porque hay situaciones que podemos visualmente engañarnos. Es decir, un corazón que me da la sensación de que está agrandado, pero tomo el índice cardiotorácico y resulta que no está agrandado. Porque lo puedo ver entre comillas más grande, pero resulta que el paciente tiene una caja torácica enorme. El índice está mantenido. O de otra manera, veo un corazón, pienso que es normal, porque veo un corazón de un tamaño más o menos dentro de lo que yo registro como normal, pero me fijo que el ancho torácico es un tórax más bien estrecho. Un paciente longilíneo, por ejemplo, ya vamos a ver. Entonces, ese corazón va a estar agrandado. ¿Cuál es la manera de confirmar o descartar la sospecha de una cardiomegalia? Y bueno, tomar el índice cardiotorácico como corresponde regladamente. Eso es lo que yo les puedo sugerir en cuanto al índice cardiotorácico. ¿Qué nos va a aportar la radiografía de perfil?
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor me dicen, lo volvemos a hablar. Vamos a terminar con esta parte, digamos, de radiografía para después hacer un recreo. Fíjense la radiografía de perfil. Acá tenemos una radiografía de tórax, de perfil. Habíamos dicho que por convención se hace siempre un perfil izquierdo y vamos a tener esta imagen que está acá. No, de ninguna manera va a suplir a la del frente. Es más, acá no me aporta tanto como el frente. Yo con una proyección de perfil o lateral, por ejemplo, no puedo tomar el índice cardiotorácico. Pero, digamos, puedo llegar a observar algunas deformidades que ya vamos a ver de la silueta cardíaca. Esta imagen radiodensa que ustedes la ven acá, abajo y adelante, obviamente es el corazón, el ilio por acá, y fíjense esto que me aparece hacia acá, que más o menos se ve como una sombra, y desciende y va hacia atrás, correspondería al callado. Quiero evaluar la aurícula izquierda, que era la que yo no veía en el frente, bueno, la voy a ver en este arco posterior. Pero en el sentido de lo cardiovascular, el perfil no suele ser tan relevante. ¿Qué estructuras voy a marcar? Y bueno, fíjense, el ventrículo derecho, que yo les dije hace un rato que formaba parte de esa proyectar hacia abajo, la arteria pulmonar, que tiene que ver con la altura del ilio, la aorta ascendente, fíjense que está viniendo por acá, miren qué bien se ve acá el callado de la aorta, bastante prominente, bastante presente, digamos, y esto va a continuar hacia atrás con esta imagen densa que corresponde ya a la aorta torácica descendente, que se va a superponer, ustedes lo pueden ver muy bien acá, a la columna vertebral. Al ventrículo izquierdo también lo voy a ver en el perfil. Más hacia arriba la aurícula izquierda, como nos marca acá, y más hacia abajo el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, lo mismo que el ventrículo derecho, recuerden anatomía del corazón, son extensiones musculares más importantes, más grandes que las dos aurículas. Y en algunos pacientes, no en todos, podemos llegar a ver acá abajo esta pequeña sombrita, densidad que aparece, que corresponde a la entrada al tórax de otro gran vaso que es la vena cava inferior, una vez que atraviesa el músculo diafragmático. Vena cava inferior, que ustedes saben muy bien, me va a subir, me va a elevar la sangre de la parte inferior de nuestro cuerpo, miembros inferiores, abdomen y pelvis, para llegar obviamente también al corazón. Ahora, fíjense si nosotros hacemos un poco un resumen, digamos, vamos a tener acá qué es lo que se ve en las dos posiciones. Ya contesto las dos preguntas que tengo. Posición de frente, la aorta ascendente, por acá habíamos dicho, con el arco aórtico, parte de la aorta descendente, que en realidad se me está metiendo acá hacia atrás, el tronco de la arteria pulmonar, acá la vemos muy bien, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha. En el perfil, sobre todo, la aurícula derecha, que no la veo en la proyección de frente. Ahora, fíjense que también vamos a tener variaciones de la forma del corazón. Y acá contesto estas preguntas. En pacientes brevilíneos, me dice Felipe, con corazón bien horizontal, ¿todavía el índice se mantiene normal? Mira, si el paciente no tiene ninguna patología cardiovascular, el índice se mantiene. ¿Por qué? Porque vos lo pusiste. Si el paciente es de hábito brevilíneo o pícnico, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Es decir, el paciente más corto, un poco más, entre comillas, por supuesto, más ancho que alto, vamos a tener un corazón horizontalizado, como más grande. Pero miren por favor y presten atención al ancho del tórax. En un brevilíneo, en un pícnico, el tórax es ancho. Entonces se puede mantener perfectamente
el índice cardiotorácico normal. Y lo mismo puedo decir en el otro extremo, el otro paciente, el asténico, el longilíneo, el paciente alargado, elongado, donde hay un predominio marcado de las longitudes verticales sobre las longitudes transversales. Puedo ver el corazón y me encuentro con un corazón que me da la sensación de chiquito, pequeño. Pero miro el ancho torácico y ese corazón, al ser un paciente asténico, va a estar ubicado en un tórax que es más bien estrecho. Entonces se puede mantener el índice. La pregunta de Dos Santos me dice, en un EPOC, un paciente enfisematoso, ¿puede ocultar una cardiomegalia en radiografía de tórax de frente? Si está muy deformado el tórax, es decir, si está muy en tonel, puede llegar, si el paciente la tuviera, por supuesto. Para ello, vamos a tener que recurrir al otro método que vamos a ver ahora enseguida, después del recreo, que va a ser la ecografía. Y ahí podemos tener un panorama muy claro. U otros medios, digamos ya electrocardiográficos o lo que fuera. Fíjense que en cuanto a las variaciones de la forma del corazón, hay muchas. Yo les voy a presentar dos nada más a modo de ejemplo, pero hay muchas. Por ejemplo, fíjense este corazón. Yo les pregunto, ¿qué es lo primero que les llama la atención de este corazón? Y acá va otra pregunta. A simple vista, no tomamos índice. ¿Este corazón les parece normal en cuanto a su tamaño o no? Muy bien, ya me comienzan a subir la cardiomegalia. Sí, indudablemente, si yo lo miro a simple vista, fíjense que este corazón, este tamaño, digamos, no entra dos veces en el ancho torácico ni aunque quiera, ni apretado. Por lo tanto, aparentemente hay una cardiomegalia. ¿Por qué les digo aparentemente? Porque fíjense lo siguiente, además del tamaño, es un corazón que tiene una forma, un aspecto, una morfología bastante particular. Ustedes lo van a encontrar descrito como corazón en botellón o aspecto en botellón. Fíjense, un botellón o una damajuana, si ustedes quieren, una botella grande, más bien petiza, que va a tener un cuello y va a tener un tapón arriba que va a corresponder a un derrame pericárdico. ¿Qué es el derrame pericárdico? Es una patología en la cual se va a verificar presencia de líquido en el espacio pericárdico. ¿Cuál es el espacio pericárdico? El espacio que anatómicamente existe, aunque en forma virtual, entre el pericardio, que es la cubierta que recubre el corazón, entre el pericardio y el corazón. Fíjense que el pericardio, en relación al corazón, para hacer una comparación, vendría a ser lo que es la pleura en relación al pulmón. El envoltorio que lo cubre, con un espacio virtual, acá también virtual, aunque existe una pequeñísima cantidad de líquido a este nivel para evitar los frotes cardíacos en la sístole y en la diástole. Ahora, hay pacientes, generalmente insuficientes, cardíacos, aunque en otras patologías también, las pericarditis, etcétera, que se va a acumular líquido en ese espacio pericárdico. Entonces, eso visualmente me puede confundir. ¿Por qué razón? Porque la densidad del corazón será muy parecida a la densidad del líquido pericárdico. Y me aparece, fíjense, entre el corazón y el líquido del derrame me puede hacer un signo de la silueta positivo, ¿se acuerdan? Dos estructuras de la misma densidad, en este caso corazón y derrame, que estén en contacto, borran sus límites individuales, me hacen un signo de la silueta positivo. Entonces, a ciencia cierta, no puedo decir con certeza si hay o no una cardiomegalia. Fíjense que en este caso que ustedes tienen acá la imagen en particular, yo les diría que la densidad de toda este área más bien central y pericentral no es la misma que esta densidad. ¿O no es la misma que esta densidad? La que está más afuera. Yo a esta densidad del lado derecho, a esta densidad del lado izquierdo, la veo menos densa. Eso a mí me puede hablar de que haya líquido
acumulado en el espacio pericárdico. En este caso, si es un derrame pericárdico, obviamente que lo hay. ¿Qué le puedo hacer a este paciente para confirmar o descartar la sospecha diagnóstica de un derrame pericárdico? Le puedo hacer dos cosas. Le puedo hacer una ecocardiografía, entonces voy a poder verificar al apoyar el transductor la presencia de líquido en el espacio pericárdico. Y ahí además puedo llegar a dimensionar realmente ese corazón. Recuerden que decíamos, la ecografía, si hay líquido en el medio, va a funcionar muy bien porque el líquido recibe muy bien el ultrasonido y responde muy bien en forma de eco. Entonces, con una ecocardiografía lo voy a poder realizar. También algunos hablan de realizar otras proyecciones auxiliares radiológicas, se podrá hacer una tomografía computada. Recuerden que la tomografía computada, al manejar la escala de unidades Hounsfield, a mí me dice exactamente qué elemento está componiendo esa imagen. ¿Es líquido? ¿Es sólido? Si fuera líquido, ¿qué líquido es? Lo más práctico, una ecocardiografía. En esto consiste entonces el corazón en botellón. Y como para finalizar esta primera parte, fíjense este otro corazón, este otro aspecto. Una radiografía de tórax, de frente, pero en este caso estamos hablando de un paciente pediátrico. Esta es la radiografía de un chiquito. Fíjense el aspecto, el tamaño del tórax. Fíjense cómo se vislumbran la posición de los dos miembros superiores. La posición de los dos miembros superiores. Un chico que está sostenido, muchas veces como si fuera colgado, para que quede bien ubicado, bien proyectado, que no se mueva, etcétera, donde nos encontramos con esta silueta cardiovascular de la que quiero resaltar dos o tres cuestiones. Fíjense, en primer lugar, nosotros en los casos anteriores de radiografías que veíamos, y pongo un segundito esta que está acá, fíjense que el pedículo vascular, o la parte alta de la silueta cardiovascular, es significativamente más estrecha, más angosta que el área cardíaca. Eso es lo que normalmente sucede. Ahora, esa imagen que está ahí, compárenla con esta que está acá. Fíjense el ancho de este pedículo vascular en relación al ancho del área cardíaca. Fíjense que lo veo como muy ancho, bastante importante. Eso, en este paciente, si es un chico, y si es un chico pequeño, ¿a qué me refiero si les digo un chico pequeño? 1 o 2 años, pongamos. Piensen que acá va a estar ubicada una glándula, un órgano, que es el timo. En el niño de esa edad, el niño pequeño, primera infancia, va a estar presente y va a tener un buen tamaño. Ya vamos a ver, o se acuerdan que eso lo referíamos como el signo de la vela o de la onda tímica, como si fuera la vela de un barco, de un velero, pero que si no hay patologías agregadas, al ir avanzando en edad este chico, el timo va a cumplir su función inmunológica, etcétera, recuerden, linfocitos T y demás, va a ir disminuyendo su tamaño hasta que desaparece. O pueden llegar a quedar restos, vestigios de lo que fue el timo. Si yo esta imagen la veo en un paciente adulto, ojo, eso me tiene que preocupar. Acuérdense que hablábamos anteriormente de la imagen del ensanchamiento mediastinal, adenopatías, etc. En un chiquito no me tiene que preocupar porque seguramente esto es el timo, paciente normal. Si es un niño que además tiene una patología tímica, como suele ser el timoma, el tumor del timo, todavía lo vamos a ver más agrandado. Entonces, en este caso me habla de un chico, un paciente pediátrico. Pero bajemos un poquito la mirada. Miren el corazón. Miren la forma. Fíjense esta porción de acá, este arco inferior del lado izquierdo, este ventrículo derecho.
Miren la punta del corazón. Fíjense que normalmente la punta del corazón, decíamos hace un rato, lo que vamos a llamar también apex cardíaco, la punta, la confluencia de los dos ventrículos, tiende a ir hacia la izquierda y hacia abajo. La punta va hacia abajo. Fíjense que en este caso la punta del corazón subió, se eleva del diafragma. Esta es la imagen que se llama corazón en bota también. Me parece más apropiada la denominación en sueco. ¿Y por qué les digo esto? Cuando hablamos de corazón en sueco, como ustedes tienen acá, pero en sueco, ojo, con Z, está haciendo referencia a un tipo de zapato o de calzado, por ahí que algunos también hablan en botas, pero depende de qué tipo de bota, ya vamos a ver por qué. Pero les vuelvo a repetir, en sueco con Z, porque si yo les digo, escribimos corazón en sueco con S, el sueco con el oriundo de Suecia. Cuando hablamos de sueco con Z, hace referencia a un tipo de calzado, de zapato que es propio de los holandeses. Es decir, tiene la punta hacia arriba. A eso se refiere. Corazón con la punta hacia arriba, fíjense, lo tienen acá, propio del corazón en sueco, y eso es propio de uno de los signos de una malformación cardíaca congénita, que si bien no es muy frecuente, es muy característica, que es la tetralogía de Fallot, o síndrome de Fallot, o de Fallot-Di George, tiene distintas denominaciones. En general hablamos de Fallot. Hay una afectación, ya vamos a ver el año que viene en pediatría, en la parte de imágenes, del área que corresponde o compromete al ventrículo derecho. Corazón en sueco, entonces pensar en un Fallot. Les vuelvo a decir, en sueco con Z, en los zapatos o en los calzados holandeses. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay algo que no haya quedado? Contestamos las preguntas y ya estamos en hora de hacer nuestro intervalo, nuestro recreo. Nos aireamos un poquito y continuamos. Vamos a ver lo próximo que vamos a ver, qué nos aporta la ecografía en la patología o la normalidad de la silueta cardiovascular. ¿Hay alguna pregunta? Escríbanla. Nos vemos en unos instantes. Última parte. Había una pregunta por ahí. ¿Puede haber corazón en sueco asociado a patologías del adulto? Me pregunta Lucas. Sí, puede haber, porque si hay anomalías o patologías que pasen por el corazón derecho, digamos, sobre todo lo que tenga que ver con el ventrículo derecho, circuito, corazón, pulmón, etcétera, puede estar comprometido el ventrículo morfológicamente de esta manera. Lo que, a ver, sería un corazón en sueco. En realidad el término corazón en sueco es prácticamente el término que se utiliza para el paciente con tetralogía de Fallot, pero de manera un poco extensiva, sí, también podría ser. Vamos a pasar ahora al otro método que hoy en día yo les diría que se utiliza muchísimo, un método de fácil acceso, un método, digamos, económico, que es la ecografía aplicada a la silueta cardiovascular, pero obviamente, como en algún momento yo ya les dije, con una condición, que la persona que haga el estudio esté realmente capacitado para hacerlo. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que dentro de las características de la ecografía, más aún en la ecocardiografía, este estudio es operador dependiente y en tiempo real? Es decir, depende de lo que el ecografista haya visto en el momento de hacer el estudio para que pueda hacer un informe que sea confiable, que sea, digamos, creíble y propio de una persona con experiencia. Habitualmente el valor del
estudio ecográfico reside en la observación del estudio mientras se está haciendo. Está bien, se puede grabar, se puede tener algún tipo de soporte para guardar o conservar la imagen, pero como es un método, la ecografía en este caso, que fundamentalmente nos va a demostrar funcionalidad o función, por ahí es preferible verlo en el momento de la realización. Cuando nosotros utilizamos esta palabra, este término para denominar el método, fíjense que estamos hablando de la imagen, grafos, imagen, del corazón a través de un estudio ecográfico. Es decir, utilización de ultrasonidos para observar, digamos, la silueta cardíaca o cardiovascular. La ecocardiografía se refiere a un grupo de exámenes, entonces, que utilizan ultrasonido para examinar el corazón. Lo sabemos. Decíamos recién, es un método no invasivo. Yo no invado, yo no lastimo, por así decir, al paciente, es incruento, a eso voy. Al ser un método ultrasonográfico no existen radiaciones ionizantes, no utilizo radiaciones, utilizo ultrasonidos, es de rápida ejecución, efectivamente, se puede realizar perfectamente con equipos portátiles, eso hace que muchas veces si el paciente por ahí no se lo puede trasladar o las condiciones físicas no dan para eso, el ecografista puede ir con su equipo hasta el paciente para realizarlo. Ahora, como decíamos, es dinámico, bien marcada esta cuestión y en tiempo real. Es decir, nos muestra dinámica, nos muestra función, nos muestra funcionamiento. Y, como les decía recién, tiene valor cuando lo podemos realizar en tiempo real. ¿Qué más podemos decir? Hay distintas modalidades, distintos tipos de estudios ecocardiográficos. La ecografía bidimensional o ecocardiografía típicamente hablando, la ecografía Doppler, color, ya vamos a ver también, las ecocardiografías en un paciente sometido a un estrés determinado o a un esfuerzo, que es para ver un poco la respuesta de la cinética, de la dinámica cardíaca cuando es un poco sobreexigido, ya sea en forma natural o artificial, ya lo vamos a ver. También se lo puede hacer por vía transesofágica intravascular, no es lo habitual. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de la ecografía bidimensional o en 2 dimensiones, o la ecocardiografía clásica, típica, habitual, común, digamos, vamos a hablar de proyecciones convencionales. ¿Cómo estudia, cómo lee, cómo trabaja el ultrasonido en relación a la silueta cardíaca? Fíjense esta imagen. Obviamente ustedes sabrán, esto no es una imagen de ecografía, esto es un corte de tomografía computada a nivel del tórax, bajo, porque fíjense que lo que yo estoy viendo acá perfectamente es la silueta cardíaca. Fíjense que acá, como está ubicado normal y naturalmente está este corazón, es como se observa o cómo se acomoda el corazón en el mediastino. Hoy lo decíamos, lo comprueban acá. A la derecha se me va a proyectar, ¿se acuerdan los bordes que hablábamos de la silueta cardiovascular? Del lado derecho y abajo, la aurícula derecha, acá la tienen. Del lado izquierdo y hacia abajo también, el ventrículo izquierdo. Hacia atrás, decíamos hoy, esta otra cavidad, que es la aurícula izquierda, y hacia adelante y hacia abajo, la cuarta cavidad que nos quedaba, que era el ventrículo derecho. Fíjense que cuando el ecografista, a través del transductor, que es la parte del aparato que apoya sobre el paciente, sobre el pecho, obviamente con utilización de gel primero, fíjense que el gel es un líquido para que una vez que el ultrasonido lo disparamos para que penetre al paciente, con lo primero que se encuentre sea con líquido, el líquido del gel que le pusimos al paciente sobre la piel. Esto hace como si se abriera una puerta para que el ultrasonido entre sin problemas y atraviese pared y se encuentre con el corazón. Lo podemos proyectar de 3 maneras. Fíjense, podemos estudiarlo en un eje largo, acá marcado con esta flecha verde, que es como si leyéramos
al corazón, a la estructura cardíaca, desde la punta hacia arriba, lo que es el eje largo, justamente, también llamado eje longitudinal. Este corte, esta lectura, nosotros vamos acá en la línea verde, venimos para acá y fíjense, en una imagen de ecocardiografía la podemos observar de esta manera. Es decir, como si yo al corazón, fíjense, lo corté a lo largo. ¿De qué otra manera? Fíjense, siguen esta línea roja. Lo corto al corazón en lo que vamos a llamar el eje corto. Lo que sería también un corte axial del corazón, un corte transversal del corazón, a las alturas ventricular, etc. Y este eje corto, vamos a la línea roja, fíjense, y lo vemos como acá está esquematizado en la imagen. Y finalmente, el otro modo de lectura que podemos hacer sobre la silueta cardíaca es el llama eje circunferencial. Vamos a la línea amarilla, fíjense, hacemos una lectura perimetral del corazón, de todo el contorno periférico, toda la vuelta al corazón. 4 cavidades, bajamos acá y nos vamos a encontrar con esta imagen que está acá. Leemos todo el contorno del corazón y lo vamos a poder observar de esa manera. Fíjense en este otro esquema para entender la imagen. Vamos a tener, acá tenemos una silueta cardiovascular como si se ubicara en el mediastino. Acá está el área ventricular, la punta, grandes vasos. Y fíjense, un eje largo, acá hablábamos de ese eje largo, lo tienen por acá, un eje corto, que es el que aparece por acá, y este otro eje cuadrangular que aparece como apoyándose el corazón sobre él, sería el eje, perdón, de las 4 cavidades, es decir, el eje que me recorre, decíamos, perimetralmente alrededor de la silueta cardíaca. Esa es la manera en que lo vamos a estudiar al corazón. Este método se va a basar, la ecocardiografía, se basa en la reflexión de ultrasonidos, como todo estudio ecográfico. En este caso se van a tomar a partir de acústicas con distintas rotaciones del transductor, lo que veíamos recién. Eje largo, eje corto, se va a visualizar con este método todo el corazón y los grandes vasos en tiempo real. Volvemos otra vez al tiempo real y lógicamente en distintos planos bidimensionales de acuerdo a cómo vayamos ubicando al transductor sobre el paciente. Fíjense lo siguiente, ¿qué nos demuestra? ¿Para qué sirve? Es la técnica ideal, nos dice acá, para valorar. Recuerden estas 3 cuestiones: cavidades cardíacas, válvulas cardíacas y el espacio pericárdico. Cavidades cardíacas. Fíjense que los ultrasonidos penetran y juegan perfectamente con el corazón. Nos van a servir para determinar el tamaño de las cavidades, sobre todo del ventrículo izquierdo. Fíjense que por ahí vamos pensando ya en tamaño cardíaco, en cardiomegalia o no cardiomegalia. Como es un estudio funcional dinámico, la ecocardiografía me puede evaluar muy bien la función del ventrículo izquierdo. Me va a servir para detectar anomalías del movimiento en forma de la pared del músculo cardíaco. Me va a actuar muy bien sobre el aparato valvular cardíaco, porque además de ser un estudio anatómico o una imagen anatómica, la información fundamental es dinámica, es fisiológica, es funcional. ¿Hay problemas con el audio? Porque me ponen otra vez. ¿O no? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Qué me va a determinar la ecocardiografía a nivel valvular?
la morfología de las válvulas, los movimientos de las válvulas. Ya repito, si hay calcificaciones o no a nivel valvular, fíjense que si yo tengo, piensen ustedes en la cinética cardíaca, si yo tengo válvulas calcificadas o fibrosadas o estenosadas, son válvulas que no van a poder funcionar normalmente. Las válvulas son las compuertas que a mí me están programando y digitando la mecánica circulatoria a nivel del corazón. Con válvulas calcificadas, ese corazón perdió elasticidad en la función. Puede haber insuficiencia, puede haber estenosis, puede haber enfermedad valvular, etcétera, etcétera. Lo van a ver muy bien en cardiología. Y también el aspecto de las estructuras que están por debajo o antes o por arriba, después de las válvulas, que me van a mantener o no el movimiento valvular cardíaco. El corte de las cavidades, el corte de las cuatro cavidades, es nada más que como si yo con el transductor recorriera periféricamente toda la circunferencia, todo el contorno cardíaco. Eso es lo que me tiene que quedar. Y finalmente, la última estructura o la última cuestión que me va a trabajar la ecocardiografía va a ser, y esto lo dijimos cuando hablábamos hace un momento de radiografía, me va a evaluar el espacio pericárdico, fundamentalmente para detectar, o con esta finalidad, para detectar presencia de colecciones líquidas. Si yo digo colecciones líquidas en el espacio pericárdico, obviamente estoy hablando de derrame pericárdico, ese corazón en botellón que lo habíamos visto anteriormente. Muy bien. Fíjense ahora un ejemplo. ¿Qué imagen podemos llegar a tener? ¿Me escuchan bien? ¿Hay problemas con el audio otra vez? ¿Se corta? Bueno, volvió a lo normal. Muy bien. Fíjense, acá tratamos de observar cómo funciona el aparato valvular, cómo funcionan, por ejemplo, las válvulas mitrales y aórticas. Fíjense, esta es la imagen que a mí me va a dar una ecocardiografía del corazón en el momento funcional de la diástole, cuando se abre el aparato valvular para que permita el ingreso de sangre al corazón. Fíjense que acá después yo les voy a pasar este Power, también tienen todos los numeritos, las referencias para mirarlo detenidamente, pero fíjense que esta válvula se abrió para que acá me deje pasar flujo sanguíneo en diástole. Fíjense que si yo sigo ecografiando a este paciente, pero en el movimiento inmediato siguiente, es decir, en sístole, fíjense que la válvula va a cerrar justamente para favorecer la contractilidad, la eyección sanguínea. Entonces, fíjense que si yo a esto le pongo movimiento, lo veo en forma real, dinámica, directa, con lo que me voy a encontrar un poco es con, vamos a tratar de hacerlo acá en forma artificial. Miren por favor esta imagen, yo me voy a encontrar de esta manera. Fíjense, se cierra, se abre, perdón, se abre, se cierra, se abre, se cierra, y eso a mí me permite obtener una imagen real, evidente, evaluable de cómo está la función valvular cardíaca. Una indicación muy precisa que a mí me va a hacer satisfecha con el uso de la ecocardiografía. El otro tipo de ecografía que puedo realizar o ecocardiografía es la ecocardiografía Doppler. También ustedes la suelen escuchar o la suelen mencionar en forma abreviada como eco-Doppler. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de que el paciente se va a hacer o se tiene que hacer o se hizo una eco-Doppler? Fíjense que no es un eco-Doppler como muchas veces se dice, es una eco-Doppler.
porque hace referencia a la ecocardiografía Doppler. Doppler es un efecto físico, en realidad, aplicado en este caso a la ecocardiografía. ¿Qué me permite a mí caracterizar el efecto Doppler? En general, como efecto físico les hablo. Me permite observar y hacer un seguimiento de estructuras corpusculares en medio de un flujo líquido. Es decir, cómo elementos sólidos, por así decir, viajan a través de un caudal líquido. ¿Cuál sería en este caso el elemento sólido? Los eritrocitos en movimiento, los glóbulos rojos. ¿Cuál sería el medio líquido? La sangre. ¿Sangre que va a estar dónde? Dentro de los vasos. Entonces a mí me permite evaluar la reflexión con estos ultrasonidos sobre los eritrocitos en movimiento. ¿Cómo se mueven? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Qué dirección tiene ese flujo sanguíneo? Y si lo hacen armónicamente, normalmente, todos en un sentido o todos en el otro sentido. Pero que no me hagan esto, que no me hagan esta cuestión, porque ahí yo voy a hablar de flujos patológicos, flujos turbulentos, flujos que dan vuelta, que no conducen como se debería conducir. Fíjense, nos dice, mide la velocidad del flujo transvalvular a través de las válvulas y de los vasos dentro de las cámaras cardíacas y, bueno, como les decía recién, a través de los vasos, ya sean arteriales, Doppler arterial, venosos, Doppler venoso. Las imágenes del Doppler de flujo en color muestran la velocidad sanguínea en tiempo real. Y acá agregamos un condimento, digamos. ¿Por qué les digo un condimento? Porque habitualmente nosotros en imágenes, ustedes lo saben muy bien, no utilizamos colores, utilizamos blanco, negro, grises intermedios, radiografía, tomografía, resonancia, etc. Excepcionalmente, algunos estudios imagenológicos utilizan color cuando quiero destacar, cuando quiero evidenciar algo. La ecografía Doppler es uno de ellos. Lógicamente, se les atribuyen caprichosamente colores, no es que tengan naturalmente ese color. Cuando se interpreta o se produce la imagen, se le pone un color para marcarlo bien. Fíjense, nos dice, los distintos colores indican la dirección del flujo sanguíneo, hacia dónde va o viene ese flujo sanguíneo. Lo que marcamos en azul es el flujo sanguíneo que está viniendo hacia el transductor, es decir, yo apoyo el transductor sobre el área cardíaca en el pecho del paciente y en azul me va a aparecer todo el flujo sanguíneo que está viniendo hacia ese sitio. En rojo me aparece el flujo sanguíneo en dirección opuesta, es decir, el flujo que se aleja del transductor. Color azul es normal, color rojo también es normal. Varía la dirección del flujo, si viene o si va. Ahora, si me aparece otro color, en general verde, también puede ser anaranjado, también puede ser amarillento, esos son flujos turbulentos, es decir, flujos patológicos. Si yo digo turbulento, ni va del todo ni viene del todo, es como que empieza a dar vueltas y no tiene una dirección establecida. No nos sirve para mantener una buena función cardíaca. Y miren una imagen, cómo nos podemos encontrar. Fíjense, acá tenemos el flujo en azul, decíamos el que se acerca al transductor, en rojo el que se aleja del transductor, y fíjense acá en este otro corte ecográfico cómo me aparecen imágenes en azul, me aparecen imágenes en rojo, pero miren acá, miren por acá, por acá, por acá, me aparecen áreas entre amarillas y anaranjadas, todas zonas de flujo turbulento. ¿Por qué razón? Y porque esta valvulita que hoy la veíamos cerrar y abrirse adecuadamente, suficientemente, en este caso no lo hace. Entonces el flujo llega a ese punto de la región valvular y no sabe qué hacer, no sabe si va o si vuelve.
entonces entra a ser un flujo turbulento, va, viene, y fíjense que el corazón en ese caso no puede actuar eficientemente como una bomba aspirante e impelente, porque él no puede, digamos, manejar adecuadamente la dirección del flujo. ¿Para qué me sirve? ¿Cuáles son los usos que yo le voy a dar a la ecografía, a la ecocardiografía Doppler, a la ecodoppler? Verificar patologías fundamentalmente valvulares, que son las que en definitiva, piensen ustedes lo que decíamos, me van a marcar la dirección del flujo. Las estenosis valvulares, las insuficiencias valvulares, y si yo sumo la estenosis valvular más una insuficiencia valvular, ya realmente mi paciente va a tener una enfermedad valvular. El término estenosis, ustedes sabrán muy bien, hace alusión sobre todo a lo físico, a lo orgánico, al déficit orgánico, anatómico. El término insuficiencia valvular hace alusión más a la funcionalidad, a la dinámica, a la cinética que se va a producir. También me va a servir para evaluar el flujo volumétrico, claro, cuánto va, cuánto viene, cuánto entra, cuánto sale, cómo se produce el llenado diastólico y para determinar algunos eventuales shunts o cortocircuitos. Para eso me sirve esta ecocardiografía Doppler. Existe también otra variante, que es la que nosotros vamos a hacer, que se denomina de estrés o de esfuerzo. Es la ecocardiografía, dice, en la que se van a tomar imágenes bidimensionales, las primeras que veíamos, con el paciente en reposo, acostado, tranquilo, serenamente, o durante el esfuerzo. Por eso es un estudio funcional. Ya vamos a ver cómo vamos a realizar o cómo va a realizar el paciente el esfuerzo. Se va a indicar cuando se quiere confirmar o descartar enfermedades coronarias, qué gravedad tiene la enfermedad coronaria. Recuerden que una enfermedad, un síndrome coronario, tiene que ver con la capacidad del miocardio para actuar con su función contráctil. Las coronarias llevan la sangre que va a irrigar el músculo cardíaco, es decir, llevan el oxígeno, llevan la glucosa. Cuando tenemos enfermedades coronarias, esto obviamente disminuye. ¿Cómo se realiza este esfuerzo, este estrés? Sometiendo al paciente a un ejercicio físico en una cinta rodante, acá lo tienen, o una bicicleta, y se van a hacer toma de valores o de datos, cómo estaba esa función cardíaca antes del esfuerzo, durante el esfuerzo y después del esfuerzo. Fíjense que nuestra función cardíaca, si es justamente suficiente, tiene que tener un umbral de resistencia o de resiliencia para soportar un esfuerzo. Obviamente, un esfuerzo dentro de lo previsible y demás. Si yo me voy a correr 30 kilómetros a la carrera y nunca hice una cuadra de caminata, obviamente que no me voy a poder adaptar. Hablamos de esfuerzos dentro de lo compatible con lo normal, con lo habitual, como puede ser caminar, como puede ser caminar un poco más rápido, algo de carrera, como puede ser pedalear una bicicleta. Bueno, nuestro corazón debe adaptarse a esa variable. Y cuando volvemos o terminó el esfuerzo, vuelve otra vez a su funcionamiento habitual, digamos, fisiológico. Cuando hay alguna alteración cardíaca, funcional, lógicamente con esta maniobra se va a poder evidenciar. Si el paciente no puede hacer ejercicio, se le induce un estrés o un esfuerzo o una sobrecarga farmacológica con una infusión intravenosa, un goteo de dobutamina, que es una catecolamina, que va a aumentar el consumo de oxígeno, igual que si ese paciente estuviera corriendo o estuviera andando en bicicleta. Esta ecocardiografía Doppler puede emplearse entonces en reposo y durante el esfuerzo, como decíamos, para determinar la respuesta hemodinámica cuando existe alguna valvulopatía. Es un estudio muy útil para este tipo de pacientes o pacientes con esta patología. Muy confiable, el paciente no corre riesgos y los resultados son
muy efectivos. Fíjense que así como la radiografía, estamos terminando ya, así como la radiografía me pintaba un panorama anatómico, físico, la ecografía también me lo pinta, pero con el aditamento, con el plus de la información dinámica, de la información funcional, que también la voy a poder tener o lograr con otros métodos, como vamos a ver mañana en nuestro teórico, que vamos a continuar la parte cardiovascular ya desde los otros métodos de diagnóstico por imágenes. Recuerden, mañana nos encontramos a esta hora, a las 19, porque tenemos el Zoom a partir de las 19. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Me lo preguntan, me lo ponen en el chat. Lo piensan para mañana, que vamos a seguir con el tema, lo aclaramos mañana, como ustedes quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Si no hay preguntas, mañana nos volvemos a encontrar y vamos a culminar esta parte de cardiovascular, ¿no? ¿Todo bien entonces? Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por estar acá y estar conectados de esta manera, que es lo que podemos hacer hoy. Muy bien. Nos vemos mañana entonces. Doctor, hay un chico que preguntó. ¿Cómo? Hay un chico que preguntó algo que se fue para arriba, que preguntó, ¿la eco es más funcional que anatómica? Sí, por supuesto. Ah, no me fijé, no me di cuenta o se me habrá pasado. A ver. Ah, sí, la eco es más funcional que anatómica. Sí, por supuesto. Es predominantemente información funcional dinámica. Gracias. Bueno, creo que estamos entonces. Mañana nos vemos, ¿eh? Hasta mañana.